Ya, el tema de hoy, hidrocarburos aromáticos. Bueno, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Bueno, es un ejemplo, pero básicamente mm, se representa el benceno, el anillo bencénico. Ya miren, aquí tenemos un mapa conceptual de lo que nosotros hemos venido, en este caso, analizando, estudiando en química orgánica. Y bueno, también nos hace falta esta parte, ¿no? Esta parte se podría mencionar en esta parte que se encuentra a nuestra izquierda. Esto es lo que todavía aún nos hace falta aprender, ¿ya? Entonces aquí perdón, en la derecha y aquí en la parte izquierda, esto es lo que nosotros hasta el momento hemos analizado, ¿no? Alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos de cadena cerrada, ¿no es cierto? Tenemos los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Entonces, hoy nos encontramos aquí, ¿no? Unos hidrocarburos de cadena cerrada, pero aromáticos. Entonces, ¿cuáles son las características de estos hidrocarburos? Miren, son compuestos que por menos tienen un anillo, ¿no? Ya ustedes ya saben lo que es un anillo, ¿no es cierto? Es una forma cíclica, ¿no? De átomos de carbono, ¿no? Tiene un anillo de 6 átomos de carbono. Aquí podemos observar, ¿no? Que forma exactamente un hexágono con un sistema continuo de dobles enlaces conjugados. Entonces podemos observar, ¿no es cierto? Que este anillo básicamente tiene un conjunto, un sistema de dobles enlaces. Uno, dos, tres. ¿Ya? El benceno y sus derivados constituyen los hidrocarburos aromáticos. Entonces, en sí vamos a hablar acerca del benceno. ¿Ya? Esta es la fórmula química del benceno en sí, ¿no? Carbono 6, hidrógeno 6. Aquí podemos ver la fórmula, en este caso, desarrollada con los dobles enlaces, ¿no es cierto? Enlaces simples, enlaces dobles. Y de igual forma, a cada carbono, ¿no? Se encuentran los 6 hidrógenos. O también los podemos identificar de esta forma, miren. ¿Ya? De esta forma de anillo. O también de esta forma. Tenemos tres diferentes formas, ¿no? De representar al benceno. Nos podemos encontrar de esa manera. Tenemos algunos ejemplos de hidrocarburos aromáticos. Bueno, podemos hablar de estos, ¿no? Eh, las anfetaminas, bueno, esta es la fórmula, ¿cierto? También aquí encontramos el anillo y el sustituyente, ¿no? O el radical, característico de la anfetamina, perdón. De la adrenalina, de igual forma, ¿no? El anillo, otros sustituyentes. Estos son ejemplos nomás. De la metanfetaminas, el anillo, ¿no? El radical. Diazepam, ¿ya? Bueno, también podemos encontrar esto, ¿no? Diferentes anillos. El clorafenicol, el anillo bencénico y los otros radicales. Ya, bueno, estos son ejemplos. Hablando un poquito de la historia del benceno, miren, fue descubierto por Faraday en 1825, quien lo aisló del gas de alumbrado. Ya, bueno, Faraday, bueno, se puede mencionar que él estudió mucho la conductividad eléctrica. Ese fue alguno de los aportes que realizó Faraday. Determinó que la relación entre el carbono y el hidrógeno es de 1 a 1, es decir, ¿no es cierto? Carbono 6, hidrógeno 6. ¿Ya? Bueno, así luce el carbono, ¿no? En su estado líquido, es incoloro, es muy inflamable, básicamente, y tiene un aroma dulce. Esa es la característica del benceno, su aroma dulce. Tiene un punto de ebullición alta y a la vez es cancerígeno, hablando de las características del benceno. La primera estructura del benceno fue propuesta por Auguste Kekulé en 1872. Entonces, él fue el que básicamente describió la forma del anillo bencénico. ¿Quieres saber por qué la estructura del benceno tiene una serpiente que se muerde la cola? Vamos a ver el siguiente enlace. Me confirman si se puede observar, por favor. Compuestos aromáticos.
Los químicos han considerado útil dividir los compuestos orgánicos en dos grandes grupos: los compuestos aromáticos y los compuestos alifáticos. Los compuestos Dicen, yo no logro son ver, el solo benceno está la y los imagen. Ya, eso les había comentado, si es que pueden observar o no. Entonces, nuevamente, a ver, aquí está. Ahí sí, Liz. Ya, listo. Vamos a observar el siguiente video. compuestos aromáticos. Los químicos han considerado útil dividir los compuestos orgánicos en dos grandes grupos: los compuestos aromáticos y los compuestos alifáticos. Los compuestos aromáticos son el benceno y los compuestos de comportamiento químico similar. Estos compuestos poseen propiedades especiales asociadas con el anillo del benceno. El benceno. El benceno es un líquido incoloro con olor dulce a esencias. Es soluble en éter, nafta y acetona. La molécula del benceno es un anillo de 6 átomos de carbonos unidos por enlaces químicos que resuenan entre uniones simples y dobles. A su vez, cada átomo de carbono está unido a un átomo de hidrógeno. Aquí tenemos dos formas diferentes de la resonancia del benceno, que se combina para producir una estructura promedio como la que vemos en la parte de abajo. Estructura del benceno. La estructura del benceno no pudo ser determinada satisfactoriamente hasta 1931. Para representar su estructura se habían propuesto las siguientes: Claus 1867, Dewar 1867, Landauer 1869, Armstrong 1887, Diel 1899 y por supuesto la estructura propuesta por Augusto Kekulé. Pero, ¿quién fue Augusto Kekulé? Kekulé fue un prominente químico orgánico nacido en Darmstadt, Alemania, el 7 de septiembre de 1829. Se le conoce principalmente por desarrollar la estructura del benceno. En su juventud le aficionaban la botánica, coleccionar mariposas y dibujar. Además, tenía habilidades experimentales, activo interés y diligencia. El trabajo más conocido de Kekulé se centró en la estructura del benceno. En 1865 publicó un artículo en francés en el que sugería que la estructura contiene un anillo de átomos de carbono de 6 miembros con enlaces simples y dobles alternados. Al año siguiente publicó otro artículo más extenso del mismo tema. El nuevo entendimiento sobre el benceno resultó tan importante que la Sociedad de Química Alemana organizó una ceremonia de honor para Kekulé, celebrando el 25º aniversario de su primer artículo sobre el benceno. En ella Kekulé habló sobre la creación de su teoría. Yo estaba sentado escribiendo en mi cuaderno, pero el trabajo no avanzaba y mis pensamientos se encontraban en otra parte. Volví mi silla hacia el fuego y quedé dormido. De nuevo brincaban los átomos ante mi vista. Mi vista mental pudo distinguir estructuras mayores de conformación múltiple, cadenas largas que a veces estaban más juntas, todas uniéndose y retorciéndose como serpientes. Y de repente, ¿qué era aquello? Una de las serpientes había mordido su cola y giraba mofándose ante mis ojos. Desperté como un relámpago y pasé el resto de la noche sacando las consecuencias de la hipótesis. Sí, Kekulé dijo que había descubierto la forma del anillo del benceno después de tener una ensoñación sobre una serpiente que se mordía la cola.
Ejemplos de compuestos aromáticos monosustituidos. Los derivados del benceno. Ya, bueno, ese es con respecto a la pregunta, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esta estructura, no es cierto, que le dio? ¿Por qué la serpiente se muerde la cola? Entonces vamos a continuar. Lo demás del video es lo que les voy a explicar. Tenemos la reacción, ¿no? Reacciones de los hidrocarburos aromáticos, reacciones de síntesis, cómo se sintetizan estos hidrocarburos. Ya, por ejemplo, el tipo número 1 es la halogenación. Aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, el anillo bencénico, el radical, en este caso tenemos un átomo de hidrógeno, ¿no? Miren, en reacción con el bromo, y ahí también podemos reaccionar con en este caso, con el bromuro de aluminio, ¿no es cierto? Hay una sustitución del átomo de hidrógeno por el cloro o por el bromo, ¿ya? Hay una sustitución, ¿no? Y se forma también, miren, ácido bromídrico, ¿ya? Eso es en halogenación. En nitración, sustitución del átomo de hidrógeno por un grupo nitro del ácido nítrico. De igual forma, ¿no? Tenemos el anillo bencénico con un sustituyente, en este caso el hidrógeno. En combinación con el ácido nítrico, en presencia de calor, ¿no? Y ácido sulfúrico, pues se forma en este caso este es ¿cómo fue el nombre? Bueno, aquí tenemos el anillo bencénico con el grupo nitrito, ¿ya? Más agua. La sulfonación, de igual forma, ¿no es cierto? El anillo bencénico en presencia de ácido sulfuroso, pues tenemos aquí el óxido de azufre, tenemos la formación del ácido benceno sulfónico más agua. Diferentes tipos de reacciones de síntesis, ¿no? De hidrocarburos aromáticos. De igual forma se puede obtener a través de la alquilación, sustitución del átomo de hidrógeno por un grupo alquilo. Aquí tenemos, miren, este compuesto, ¿no? Y este es el bromuro de etilo. En presencia, ¿no?, del cloruro de aluminio, pues se forma en ese caso, este compuesto, el etilo bencénico, más el ácido bromídrico. Ahora, hay una clasificación, ¿no? Tenemos a los bencenos o el benceno mono sustituido. Vamos a hablar acerca de la nomenclatura también, la importancia y por ahí algunas aplicaciones que tienen estos compuestos aromáticos. Benceno mono sustituido. Ya, estos son los más comunes, los que nosotros podemos observar, ¿no? Tenemos al anillo bencénico y al sustituyente. Ya podemos encontrar diferentes sustituyentes unidos a un anillo bencénico. Ya miren, se nombra primero el radical y se termina en la palabra benceno. Entonces aquí tenemos el radical, ¿no? El metil, benceno, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Nombramos primero el radical y luego el nombre del anillo. El etilbenceno. Bueno, aquí tenemos la representación del isopropil benceno y del vinil, ¿no? Vinil benceno. Este en monosustituyentes. La nomenclatura. Las sustancias aromáticas, más que cualquier otra cosa, otra clase de compuestos orgánicos, han adquirido un gran número de nombres no sistemáticos, es decir, que no se apegan a la IUPAC, ¿ya? Se trata de evitar básicamente el uso de tales nombres, ¿no? Las reglas de la IUPAC permiten conservar algunos de los más difundidos. Aquí podemos observar en esta tablita, ¿no? Por ejemplo, el metilbenceno, que comúnmente se lo conoce como el tolueno, ¿no? Ese es de otro nombre, que es el nombre común básicamente, ¿ya? Pero podemos trabajar con los dos, ¿no? Con el de la IUPAC y el nombre común. Ya tenemos otro, miren, al hidroxibenceno, conocido como el fenol, al aminobenceno, conocido como la anilina, y así sucesivamente podemos encontrar. Ya, entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? El bromobenceno, ya, el nitrobenceno, este es el radical, el propilbenceno, el isopropilbenceno, ¿no? O cumeno también se lo llama, el nombre común. Aquí tenemos otros nombres, ¿no? Los nombres comunes de otros derivados del benceno se podría mencionar. Ya miren, aquí ya tenemos el metilbenceno, pero también se puede llamar tolueno.
el nitrobenceno, o también se lo conoce como la anilina, ¿ya? El ácido benzoico y el estireno, ¿no? O también conocido como el vinilbenceno. Estos son los nombres comunes de algunos de ellos. Ya tenemos otros ejemplos. La unión, ¿no es cierto?, del grupo hidroxilo, el OH, el fenolbenceno, perdón, el fenol nomás. Ya bueno, aquí tenemos un radical aldehído, benzaldehído, el anisol, la acetofenona. Bueno, esto es un poquito ya hablando más adelante veremos eso. Los grupos funcionales. Estos son otros ejemplos, ¿no? Existen numerosos derivados del benceno con nombres comunes que conviene saber. Ya miren, también podemos encontrar, ¿no? No solo un anillo bencénico, sino también pueden ser dos. Benzofenona. Aquí tenemos otro ejemplo. Propiofenona. Ya tenemos algunas importancias, ¿no? ¿Por qué serán importantes de estos hidrocarburos aromáticos? Bueno, siempre se lo utiliza o se lo asemeja a la economía, ¿no? A la economía. En la actualidad, los principales usos de los compuestos aromáticos son productos como, por ejemplo, que se utilizan mucho para la síntesis, ¿no? A la síntesis de productos plásticos, del caucho, de pinturas, de pigmentos, de explosivos, de pesticidas, de detergentes, de perfumes, de fármacos. Bueno, en fin, hay diferentes aplicaciones que se les puede dar a estos compuestos. También se los utiliza principalmente en forma de mezclas, ¿no? Como disolventes y como constituyentes en proporciones variables de la gasolina. ¿Ya? Algunos datos, ¿no?, relacionados a estos compuestos. Ahora tenemos bencenos polisustituidos, es decir, que podemos encontrar no solo uno, ¿no?, sino varios sustituyentes o radicales unidos al anillo bencénico o al benceno. Ya miren esta parte. En el bencenos disustituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos, ¿no? Podemos encontrar estos ejemplos. Orto, meta, para. Ya también puede emplearse los siguientes localizadores. Entonces, miren, para el prefijo orto, ¿no? Los radicales se ubican básicamente en el carbono 1 y en el carbono 2 del anillo bencénico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Ortodimetilbenceno. Bueno, esta es una forma simplificada de poder, en este caso, darle otro nombre. O también lo podemos llamar 1,2 dimetilbenceno. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Meta, etil, metilbenceno. Ya, entonces, ¿qué me dice? Meta, ¿no es cierto? Los radicales se ubican en el carbono 1 y en el carbono 3. Tenemos en el carbono 1, en este caso, el etil. Y en el carbono 3 se encuentra el metil. Entonces, si nosotros observamos en algunos ejemplos, nos vamos a encontrar esta posición de estos sustituyentes. También los podemos llamar de esta forma. M-etilmetilbenceno. ¿Ya? Y también, ¿no? Podemos encontrar esto, miren. En el carbono 1 y en el carbono 4 se llama para, ¿no? Para isopropil metilbenceno. Y este es el radical isopropil. Y en el carbono 4 se encuentra el metilbenceno. Siempre es importante numerar, ¿no?, el anillo. Cuando son disustituyentes, encontramos solo dos sustituyentes. Ahora tenemos un ejemplo, miren. Escribe el nombre del siguiente hidrocarburo aromático. Ya, primero, ¿no es cierto?, identificamos qué radicales tenemos. Tenemos un metil y tenemos un propil. Ya, vamos identificando, vamos observando, ¿no es cierto? Primero debemos enumerar la cadena de tal manera que los sustituyentes tengan los menores localizadores. Y aquí tomamos en cuenta esto también al momento de enumerar el orden alfabético, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos una palabra, ¿no es cierto? Este es el metil. Y este radical que se encuentra en el carbono 4, pues es el propil. Ya, entonces, alfabéticamente, ¿no es cierto?
M de metil. Entonces es por ahí por donde yo empiezo a enumerar, ¿no? Siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Es así como se enumera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Tomando en cuenta el orden alfabético, identificando, ¿no? El nombre del sustituyente o del radical. Ahí está, ¿no es cierto? El metil, el propil. Y, ¿no es cierto? El nombre sería 1-metil, 4-propil, benceno, ¿no? Ese sería el nombre correcto para este compuesto. O también puede ser, ¿no es cierto? Miren cómo se encuentra en el carbono 1 el metil y en el carbono 4, ¿no? Recuerdan esta parte ortometapara, ¿no es cierto? Meta me indicaba que si el sustituyente se encuentra en el carbono 1 y en el carbono 4, pues también se puede llamar de esta forma, ¿no? M-metil, ya, propil, benceno. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. También se puede tomar como base el nombre común de un benceno monosustituido, es decir, el tolueno, el fenol, la anilina, ¿ya? Entonces, miren, también podemos tomar en cuenta esto. Tienen prioridad en la numeración los sustituyentes, el metil, el nitro y el hidroxi. ¿Ya? Entonces, el nombre del compuesto es 4-cloroanilina. Bueno, aquí está 4-cloroanilina. Me dice que el cloro se encuentra en el carbono 4, pero aquí no se encuentra. Seguramente debe haber alguna falla. ¿Ya? O P-cloroanilina. Para. Y aquí tenemos otro ejemplo. Ya, bueno, en este caso sería del fenol. 3-bromofenol, ¿no? Ya recuerdan el anillo bencénico unido al grupo H, es el fenol. Y en el carbono 3 tenemos otro compuesto, ¿no? Un halógeno, que en este caso es el bromo. Entonces lo podemos llamar de esta forma, ¿no? 3-bromofenol. Ya todo esto es del fenol. O M-bromofenol. Ya no se olviden que prioridad aquí en este caso el grupo H. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿No es cierto? Miren. Ya de igual forma, ¿no? El orden alfabético, el metil, tenemos aquí el propil. Y tomar en cuenta de que la numeración sea la menor posible para los radicales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya metil, 1 metil, 2 propil, benceno. Este también es el tolueno. 2 etiltolueno. Ya también podemos encontrar, miren, no solo dos, ¿no? Podemos encontrar más radicales, más sustituyentes. De igual forma seguimos las mismas reglas, ¿no? El orden alfabético. Eso es lo importante. Ya, entonces tenemos aquí el radical metil, ¿no es cierto? El otro, bueno, este es un propil. Aquí tenemos un átomo de cloro. Ya, entonces alfabéticamente, ¿no? La M, la P, y luego el cloro, ¿no? Esto se toma en cuenta al final. Ah, perdón, estos tienen prioridad, ¿no? Los átomos que son diferentes tienen prioridad y hay que tomar mucho en cuenta la electronegatividad de estos átomos. ¿Ya? 4 cloro, 2 etil, 1 metil. Ya este es del tolueno, por eso la numeración empieza de esta forma. El tolueno. Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Incluso se pueden repetir hasta los radicales. Ya de igual forma se toma en cuenta el orden alfabético, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prioridad del orden alfabético. Los prefijos de cantidad no se toman en cuenta, de igual forma les había mencionado anteriormente. ¿Cierto? 1,4, 3-metilbenceno. Y aquí hay otro ejemplo, miren. Bueno, aquí prioridad, en este caso el bromo, porque tiene mayor electronegatividad que el cloro. ¿Ya? 2 bromo, 1 cloro, 1 metilbenceno.
Ya, aquí tenemos un ejemplo, miren. Escribe el nombre del siguiente hidrocarburo aromático. Ya tenemos aquí un isopropil, un propil, 1, 2, 3, 3, 4. Este es un butil. Este es un butil. Y el anillo bencénico. Ya, primero numera la cadena de tal manera que los sustituyentes tengan los menores localizadores posibles. Esa es la primera regla. Tienen prioridad en la numeración los sustituyentes que alfabéticamente se encuentren primeros. Entonces, alfabéticamente, ¿no es cierto? Prioridad, en este caso el metil. Tomando en cuenta que los sustituyentes tengan los menores localizadores posibles. ¿No es cierto? Tenemos aquí el isopropil. Y bueno, este es el etil, este es otro metil. Isopropil, el etil y el metil. Y el nombre correcto para este compuesto sería, ¿no? 1 etil, 3 isopropil, 5 metil, benceno. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De hidrocarburo polisustituyente, es decir, que ahora tiene más sustituyentes. Ya podemos identificar un átomo de cloro, un metil, un butil y un isopropil. De igual forma, ¿no? Seguimos las reglas. Enumeramos la cadena de tal forma que los sustituyentes tengan los menores localizadores posibles. La prioridad en este caso para la numeración va a ser el orden alfabético. Ya, ¿no es cierto? Aquí tenemos el butil. Este es un radical butil. Este es el radical isopropil. Aquí tenemos un átomo de cloro y un metil. Ya, esos son los sustituyentes que encontramos unidos, ¿no? Al anillo del benceno. Ya, aquí está lo que hice posteriormente. Y por último, el nombre, ¿no? El nombre del compuesto. Uno butil, ¿no es cierto? Aquí está el butil. Alfabéticamente luego viene el cloro, ¿no? 4 cloro, 5 isopropil, 2 metil, benceno. Nombre del anillo bencénico. Y eso sería todo con respecto a los hidrocarburos aromáticos y los derivados del benceno. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo darles nombres a estos compuestos? Porque ese es el trabajo que ustedes deben realizar, ¿no? Dar nombre a los hidrocarburos aromáticos. ¿No? ¿Tienen preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Realizamos ejercicios? Ya, entonces, a ver, vamos a hacer eso. Nos volvemos a unir, se nos termina el tiempo y vamos a hacer ejercicios de estos compuestos, ¿ya? Así que liste su material. Necesitan una reglita para que hagan grafiquen en este caso el anillo bencénico. Entonces nos volvemos a unir, ¿ya?